Nos fijamos ahora en Venezuela. Allí continúa la tensión. Miles de venezolanos han salido a las calles para protestar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus avisos de una opción militar en el país. El vicepresidente estadounidense, que se encuentra de visita en Colombia, dice que no aceptarán una dictadura en Venezuela. Marcha contra las políticas imperialistas en las calles de Venezuela. Los simpatizantes del presidente Nicolás Maduro se manifestaban este lunes contra Donald Trump. Estamos en desacuerdo con sus declaraciones, Donald Trump. Basta ya de tanta injerencia a nuestro país. Aquí nosotros sí tenemos ahorita críticos la cuestión de la comida, pero no es que nos estamos muriendo de hambre, así como quieren demostrarle a los demás países. Maduro declaraba ante miles de personas que el único objetivo de los americanos es aislar económicamente a su país. Por eso pide a la Asamblea Constituyente que por favor inicie un proceso ante los vendepatria que han salido a pedir la intervención de Venezuela y apoyar la amenaza de Donald Trump contra la paz de la República. Mientras, el vicepresidente de Estados Unidos de gira en Latinoamérica ha declarado que trabajará junto a los países contrarios al régimen bolivariano para impedir una dictadura en Venezuela. Dice que Trump lo ha dejado muy claro, que no se quedarán de brazos cruzados mientras Venezuela se colapsa en una dictadura. La embajada americana en Caracas ha emitido un nuevo mensaje de seguridad. Alerta de que la oposición planea convocarse ante sus puertas y recomienda a los ciudadanos estadounidenses que extremen las medidas de seguridad, evitando incluso las zonas supuestamente pacíficas. Pues esta mañana vamos a analizar la situación que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Nos acompañan en esta mesa Moisés Fernández, que es presidente de la Mesa de Unidad Democrática. Buenos días, Moisés. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Y Laureano Márquez, que es politólogo y humorista. Laureano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, gracias por buenos estar días. aquí esta mañana. Un gusto, Pilar. Gracias. Bueno, estamos hablando de una situación, la que se está viviendo ahora mismo en Venezuela. Moisés, Laureano, que no sé si estamos en una guerra civil o al borde de ella. Bueno, yo no creo que vamos a llegar a la guerra civil, lo que sí es una guerra del Estado contra el pueblo, una guerra miserable, una guerra ciega, pero que ya por fin la comunidad internacional ha despertado y se ha dado cuenta que los venezolanos han hecho todo lo humanamente y constitucionalmente posible por salir de ella, pero ha sido muy difícil porque no tenemos armas y tampoco queremos usarlas. Pero esto hay que pararlo de alguna manera y yo pienso que la comunidad internacional, España ha actuado de forma inteligente y nos consta que están haciendo gestiones a través del Parlamento Europeo, pero esas presiones tienen que materializarse si no queremos llegar a una posible guerra civil que pudiera derivar por el alto grado de contaminación psicológica que están sometidos los venezolanos. ¿Y ayuda las declaraciones que llegan desde España, como las que decía ayer el Partido Socialista, donde tal vez se está exagerando desde España lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, creo que no ayudan mucho. Por el contrario, perjudican bastante, porque créeme que yo vivo en Venezuela y no hay ninguna exageración. Creo incluso cuando veo los informativos acá en España que se quedan cortos, que hay imágenes que no se muestran. Venezuela está viviendo una tragedia humanitaria desde el punto de vista de la alimentación al borde de la hambruna. Desde el punto de vista sanitario mueren miles de personas porque, bueno, no hay tratamientos, no se consiguen medicina. Y desde el punto de vista político, una feroz dictadura que persigue a los ciudadanos. Si ese panorama es una exageración, pues, ¿qué podríamos decir? A mí me parece que es muy grave lo que está pasando en Venezuela y creo que justamente en el momento en el que el mundo está tomando conciencia de esa gravedad, a mí me asombra que el Partido Socialista la desestime. ¿Y todo pasa por un boicot, por un bloqueo desde el exterior? No, no ha habido un bloqueo, bueno, dependiendo de cómo lo querramos ver. O sea, la comunidad radical a favor del comunismo sí ha hecho un bloqueo de las libertades en Venezuela, un bloqueo de los derechos humanos. Hemos visto cuando la ONU ha tratado de hacer algo por Venezuela, los países de siempre, como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros, se han sumado para evitar que Venezuela salga de la situación, inclusive de que se abra un canal humanitario. Eso es una vergüenza. Entonces, en este momento, cuando las cosas se han salido ya de las manos, donde la violación de los derechos humanos ya ha llegado a su máximo nivel, donde hemos visto cómo se ha hecho un referéndum, se ha cambiado la Constitución y se ha montado una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, con votos inventados, donde la propia empresa del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, ha anunciado que hubo fraude. ¿Cómo un país pretende mantenerse y ser creído por la comunidad internacional
de que están haciendo las cosas bien. Y que el Partido Socialista ahora diga que se están exagerando las cosas es una visión completamente miope y vergonzosa, y nos duele muchísimo que en este momento, cuando más se necesita que los ojos del mundo vayan hacia Venezuela, una persona trate de desviar la atención. No sabemos por qué lo ha hecho así. Bueno, estamos hablando incluso lo recogí la portada del ABC, porque ya son 4 meses de violencia en Venezuela, 126 muertos, 2.000 heridos, 5.326 detenidos, 676 presos políticos. Bueno, también, ¿cómo se está viviendo todo este proceso en las cárceles, también con los presos políticos? Bueno, la situación en las cárceles en Venezuela es terrible porque, primero, a la gente, a los civiles, se le han estado haciendo juicios militares. Eso es inconstitucional absolutamente. Las condiciones de reclusión en las cárceles son terribles porque están llenas de presos políticos, pero además no solamente la prisión en Venezuela, se está haciendo tortura. Ahora acaban de soltar a un joven violinista cuyo único delito es tocar el violín en las manifestaciones que se hacían en Caracas, y este chico le han torturado, le han quemado el cabello, le han, creo que, dañado un oído con golpes a una persona que es músico. Es decir, Venezuela está viviendo una crueldad que nosotros no conocíamos desde los tiempos ancestrales de nuestra historia, desde nuestra guerra de independencia, por ejemplo, cuando había gente como Boves, o un periodo de la historia que se conoció casualmente con el nombre de la Conquista Canaria, porque estaba protagonizado por muchos caudillos canarios. Esa crueldad que está viviendo Venezuela hoy día llama a los ojos del mundo. Han muerto más de 100 personas en manifestaciones, muchas de ellas jóvenes que apenas tienen 14, 15, 16, 17 años, que son jóvenes estudiantes de universidades venezolanas o de liceos públicos. O sea, realmente el panorama en Venezuela es catastrófico. La propia ministra de Salud, y por eso la votaron del gobierno, denunció las muertes, la mortalidad infantil en Venezuela. Es de una espantosa crueldad ver en una caja de cartón a 10 niños recién nacidos juntos allí. Bueno, de hecho, conocíamos datos que en una encuesta que se hizo en noviembre de 2016 encontró que el 74% de los venezolanos habían perdido involuntariamente 8,6 kilos de peso. Hay que ver lo drástico que está resultando la situación alimentaria y sanitaria en Venezuela. Mira, Pilar, ayer mismo leo en las informaciones de Venezuela que la Universidad de los Andes, la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes determinó que la Guardia Nacional tiene un patrón de agresión a los ojos de los manifestantes. Yo fui hace poco a Mérida y me encontré en el aeropuerto con una joven doctora que me dijo: no te lo vengo a hacer en secreto, vengo a poner 7 prótesis a jóvenes de Mérida, 7 prótesis oculares. Es decir, están disparándole abiertamente a los ojos de la gente. ¿Dónde estaba esta crueldad en el alma nacional? ¿Por qué el deseo del poder, más allá del voto popular, hace que un gobierno se convierta en la crueldad atroz contra su propio pueblo? Eso es inaceptable, nacional e internacionalmente. Bueno, en cualquier caso, ¿Venezuela será un país recuperable, Moisés, o siempre también vivirá bajo la sombra de la corrupción? Venezuela es recuperable. Venezuela tiene gente que quiere realmente pasar a una nueva situación, pero si la comunidad internacional no ayuda, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que todo se soluciona con una invasión. Hay muchas formas previas a llegar a una solución pacífica para Venezuela, pero si llegase a haber una intervención, va a ser culpa del propio gobierno de Venezuela, que lo que está haciendo es exportar droga, armas, y ahora exportando venezolanos que huyen del país. Bueno, ¿y qué opinas, Moisés, de ese aviso de intervención militar por parte de Estados Unidos? Pues a nadie le gusta que venga alguien de afuera a intervenir en los asuntos internos, pero si a mí me están mancillando y me están cayendo a palo, y los que tienen que resguardar la seguridad de los ciudadanos no hacen nada, pues alguien tendrá que hacerlo. Pero la comunidad internacional ha dejado que esto reaccione tan tarde que ahora es que levantan sus ojos hacia Venezuela, porque me imagino que muchos están viendo en sus fronteras llenas de venezolanos, empiezan a llegar una cantidad de venezolanos a sus países y ahora les empieza a preocupar la situación, porque en Venezuela vienen matando gente desde hace muchísimo tiempo. La carencia de alimentos y medicina es de hace muchísimo tiempo. Estoy contento de que la comunidad internacional se esté involucrando a Venezuela, pero sí hay que reconocer que han tardado, pero espero que ahora actúen con contundencia y espero que el gobierno de Venezuela de alguna manera se solucione este problema, porque si llegamos a una intervención, sabemos que eso tiene un precio, tanto de vidas humanas
como un coste político, como un coste económico, y no sabemos qué factura pueda venir después para todos los venezolanos. Bueno, se abre también un nuevo proceso electoral en Venezuela, elecciones regionales. ¿Qué va a suceder, Laureano, desde su punto de vista como politólogo? Bueno, es un proceso complicado. Fíjate, Pilar, el gobierno hace un fraude electoral para una asamblea constituyente y al día siguiente de haber hecho el fraude electoral convoca a unas elecciones de gobernadores que además estaban pospuestas, correspondía hacerlas el año anterior. Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje que está dando el gobierno ahí? Es un mensaje para acorralar a la oposición. Es decir, si participas, te voy a perjudicar, y si no participas, también. Porque claro, si la oposición no participa, ¿qué está haciendo? Entregando las gobernaciones en bandeja de plata al gobierno nacional. Pero participar en unas condiciones de fraude también es un riesgo altísimo. Entonces, bueno, eso es lo que ha estado evaluando la oposición, el riesgo de participar o no participar en unas elecciones. La oposición venezolana y sus líderes son líderes democráticos, que lo que están pidiendo en Venezuela son elecciones. Y entonces, bueno, eso genera un conflicto también para la propia oposición cuando se convoca un proceso electoral sobre si ir o no ir. Bueno, en ese debate está en este momento Venezuela. Yo soy de los que piensa que los procesos electorales son la única vía para el cambio de los gobiernos en los países y que la lucha que hay en este momento en Venezuela es por conseguir espacios confiables para unas elecciones. No se pueden hacer unas elecciones con un CNE que acaba de cometer un fraude. Es decir, en Venezuela tendríamos que tener algunas mínimas señales por parte del gobierno de libertad, de democracia y de respeto a los resultados electorales. Nosotros estamos viendo señales en el sentido contrario. Voy a ser más represivo, menos respetuoso de la Constitución y más arbitrario. Bueno, así no podemos. Bueno, usted es politólogo y humorista. ¿En tiempos revueltos se puede hacer humor de esta situación? Mira, Pilar, pues yo he perdido ya hasta la gracia. Mira lo que he hablado. No he dicho nada que haga reír a la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, la situación de Venezuela en este momento ha hecho que incluso la cosa es tan grave que casi que los únicos que hablamos en serio en Venezuela somos los humoristas. Porque, bueno, el humor también es una manera de, como decía un gran humorista venezolano, de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Lo que sí te digo es que el humor en Venezuela ha encabezado esta lucha por la libertad y por la democracia. La mayor parte de nuestros caricaturistas están viviendo en el exilio porque han sido perseguidos, se ha perseguido el humor, pero en este momento la sociedad venezolana resiste y creo y confío, como ha dicho Moisés, en la posibilidad de que la inteligencia triunfe. Venezuela es un semillero de gente inteligente. Ayer leí que un chico de 14 años en Estados Unidos lo acaban de becar porque ha descubierto las posibilidades de hacer teléfonos móviles con energía eólica. Esa es la verdadera Venezuela, no la de Nicolás Maduro. Esa es la de la inteligencia, la de la bondad, la de la gente noble. A esa apostamos. Bueno, pues hemos hecho un poco balance de esta situación, tanto como Moisés como Laureano. En este caso estamos viendo solo una versión de la situación en Venezuela. También hemos invitado a este programa a gente afín, a personas afines a Maduro, al régimen chavista, pero no ha sido posible que nos atendieran. En cualquier caso, a Moisés y a Laureano, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Pilar. Buenos días. Gracias, muchas gracias.